La resistencia a la insulina está caracterizado por la incapacidad de los tejidos de poder absorber la glucosa en sangre, en concreto el hígado, el tejido adiposo y el músculo esquelético. Esta resistencia está dada por la falta de sensibilidad de los receptores de insulina hacia la insulina, lo que produce un aumento de la glucosa en sangre. Ante esto, las células betas del páncreas comienzan a producir una mayor secreción de insulina, que continuada en el tiempo se conoce como hiperinsulinemia. Las células betas del páncreas, ante esta producción constante de insulina, comienzan a agotarse y a producirse la muerte celular, sentando las bases y el mecanismo del desarrollo de la diabetes de tipo 2. En este vídeo analizamos cómo la inflamación crónica de bajo grado, el estrés del retículo endoplasmático y la disfuncionalidad de la mitocondria tienen relación directa con la resistencia a la insulina cuando ésta está mediada por el exceso calórico continuado en el tiempo. Los islotes de Langerhans tienen la capacidad para responder a las variaciones de glucemia y devolverlas a ellas a los valores fisiológicos normales. Esto es así por su contacto estrecho con los capilares que le permiten medir y censar los nutrientes disponibles en el torrente sanguíneo y responder en función a ello. Sabemos que el principal estímulo para la secreción de insulina lo constituyen los hidratos de carbono. En menor medida, los ácidos grasos de cadena larga presentes en el citosol. También algunas sincretinas como el péptido inhibidor gástrico y el péptido similar al glucagón, que actúan y son hormonas intestinales. Y finalmente, algunos aminoácidos constituyen un impulso para la secreción de insulina. Ahora bien, cuando analizamos a la célula como una unidad formadora de energía, vemos que tiene la capacidad de autorregularse, es decir, en función a la demanda de energía y a la disponibilidad de sustrato. Cuando la glucosa ingresa a las células beta, estas aumentan sus niveles de ATP. Este incremento en el nivel de ATP cierra e inhibe el canal de potasio, despolariza la membrana, permite la apertura de los canales de calcio y el ingreso del ion de calcio. Esto constituye el primer mecanismo en la secreción de la insulina. Ahora bien, analicemos qué sucede en la mitocondria en relación a la resistencia a la insulina mediada por una ingesta calórica excesiva continuada en el tiempo. De la mitocondria hay dos procesos fundamentales que queremos destacar, la que suceden en el ciclo de Krebs y la que sucede en la cadena transportadora de electrones. En el ciclo de Krebs, todos los metabolitos que ingresen lo harán en forma de acetil-CoA y esta producirá intermediarios para la cadena de electrones. En la cadena de electrones irán cediendo electrones a los diferentes complejos, su último aceptor será el oxígeno, y mientras van cediendo electrones, también se va produciendo una fuga de protones hacia el espacio intermembrana. Esa acumulación lleva a la generación de ATP, lo que se conoce como fosforilación oxidativa. También en este proceso de cesión de electrones y fuga de protones se generan especies reactivas de oxígeno, conocidas como radicales libres. Y la mitocondria tiene una estrategia para controlarlo y mantenerlo dentro de los valores fisiológicos estables, que son a partir de tres proteínas con función de enzima, como son la superoxidodismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Cuando siguen llegando metabolitos al ciclo de Krebs y la célula ya ha cumplido su función energética, todo el excedente es derivado por la lanzadera del citrato hacia el citosol. La acumulación de ácidos grasos en el citosol, producto de ingestas excesivas permanentes, produce un aumento en la secreción de la insulina e hiperinsulinemia. También estas comidas excesivas y sostenidas en el tiempo hacen que las especies reactivas de oxígeno escapen al control de la mitocondria y dañan las membranas celulares, lo que se conoce como peroxidación lipídica. También estos radicales libres tienen la facultad de atraer mediadores inflamatorios.
El caso, por ejemplo, de la interleuquina B1, que impide la expresión de los GLUT4 en el músculo esquelético o en el tejido adiposo e inhiben la entrada de glucosa hacia los tejidos. Por lo tanto, se genera hiperglucemia o aumento de la glucosa en sangre. Otra de las funciones también de las especies reactivas de oxígeno es que sobreestimulan la proteína tirosinfosfatasa. Esta inhibe la señal de los receptores de insulina y se comienza a generar resistencia a la insulina con propensión hacia la obesidad. Por lo tanto, aquí vemos cómo algunos mecanismos ya interfieren en la homeostasis normal celular y comienzan a desarrollar hiperglucemia, hiperinsulinemia y también resistencia a la insulina y tendencia a la obesidad. Si te encontrás dentro de esta situación, lo primero que te aconsejaría es que tu balance energético sea neutro o negativo, y si este va acompañado de actividad física, te ayudará a reducir la resistencia a la insulina. Segundo, y muy importante, que todas aquellas ingestas que hagas tengan una alta densidad nutricional. Y esto tiene su fundamento porque la alta densidad nutricional tiene un valor de saciedad mucho mayor y prolongado en el tiempo. Por lo tanto, te evitan estar pensando permanentemente en la comida y te alejan del picoteo. Recordad, huevo, carne, leches, pescados, legumbres, frutas y verduras de estación, vegetales de hojas verdes, todos ellos son alimentos con una alta densidad nutricional. Y además son muy ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes muy necesarios en este proceso de inflamación sistémica que se produce con la resistencia a la insulina. Ahora veamos qué sucede en el retículo endoplasmático, y de él queremos destacar básicamente tres cualidades para esta exposición. Primero, es el principal reservorio de calcio. Segundo, es el sitio donde se producen la síntesis de proteínas. Y tercero, es el lugar donde se produce el procesamiento final de los lípidos. La alteración de cualquiera de estos tres factores o cualquiera de estos tres elementos induce al estrés del retículo endoplasmático. También es importante destacar que el calcio iónico es cofactor de las chaperonas que actúan en el procesamiento y plegamiento final de la cadena polipeptídica, ya sea para su estructura terciaria o cuaternaria, y de allí su función especializada. La ingesta calórica excesiva y continua en el tiempo también tiene su efecto negativo en el retículo endoplasmático. Y esto es así porque obliga al retículo a una producción aumentada y continuada de proteínas que, sostenidas en el tiempo, llevan a la acumulación en el lumen de proteínas mal plegadas. La activación de la oxidorreductina para conducir a esas proteínas mal plegadas vía proteasoma para que sean degradadas, tiene dos consecuencias. Primero, fuga de calcio iónico, y segundo, acumulación de especies reactivas de oxígeno, en este caso peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, se produce un estrés aumentado del retículo endoplasmático, para lo cual este ha desarrollado una estrategia para devolver la homeostasis, y es a través de la UPR, por sus siglas en inglés, que son respuestas a las proteínas mal plegadas. Básicamente lo que hace es detener o ralentizar la producción de proteínas, permitir el ingreso de calcio iónico, y estas dos acciones van a hacer que se produzca una menor cantidad de especies reactivas de oxígeno. Pero cuando la homeostasis no puede ser restablecida, la UPR cambia su respuesta e induce a la inflamación. El factor CAFA es el encargado de producir una falta de señalización en los receptores de insulina a través de la fosforilación de los sustratos de receptores de insulina 1. Por lo tanto, induce a la resistencia de la insulina. Pero además, el factor nuclear CAFA no solamente induce a la inflamación, sino a la muerte celular. Repasamos entonces. Vemos cómo las células beta del páncreas tienen que incrementar la síntesis y secreción de insulina.
en respuesta a un mecanismo compensatorio, y que este aumento en la producción de insulina conlleva la formación de proteínas mal plegadas. Se activa la UPR para restablecer la homeostasis y cuando esta no se consigue, se induce la inflamación, que continúa en el tiempo, desarrolla los mecanismos para la instalación de la diabetes de tipo 2. En relación al tejido adiposo, vemos como la fosforilación desmedida de la perilipina induce a la hidrólisis temprana de los triacilglicéridos. Se produce una salida de ácidos grasos libres hacia el torrente sanguíneo, lo que incrementa obviamente la dislipidemia, pero esta llegada de ácidos grasos libres hacia el hepatocito, más la producción endógena de VLDL, conduce al desarrollo de lo que es el hígado graso no alcohólico o esteatosis hepática. Si te encontrás en algunos de estos supuestos, te dejo aquí un segundo consejo. Existen alimentos que tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, concretamente los flavonoides de la familia de los estilbenos, que tienen la capacidad de inhibir la proteína tirosinfosfatasa, por lo tanto mejorar la señalización de la insulina hacia los receptores y disminuir la resistencia a la insulina. Otra estrategia es incorporar alimentos que sean fuentes de antioxidantes como la vitamina A, la vitamina E, la vitamina C, el selenio y el zinc, ya que estos ayudan a disminuir las especies reactivas de oxígenos que inducen a la inflamación y a la resistencia a la insulina. También hemos visto en anteriores vídeos cómo existen alimentos, en el caso de los ácidos grasos de cadenas largas, por ejemplo, los omega 3, el eicosapentaenoico y docosahexaenoico, cómo inhiben a la ciclooxigenasa y a la producción de prostaglandina de la serie 2 en favor de la prostaglandina de la serie 3 y por lo tanto ayudan a disminuir este proceso inflamatorio. Y finalmente te dejo un consejo: alimentos que contienen resveratrol tienen la capacidad de inhibir el inflamasoma NLRP3, que induce a la formación de interleuquina B1, este potente mediador inflamatorio. La industria farmacéutica ha desarrollado una multiplicidad de estrategias basadas en inhibidores para dar respuestas a alteraciones metabólicas. Básicamente, te ayudan en situaciones específicas, pero es importante que entiendas que la estrategia fundamental que te va a ayudar a reducir la resistencia a la insulina está basada en un cambio en el estilo de vida, en la terapéutica nutricional, más que en la adopción de medidas farmacéuticas. Si necesitas ayuda y querés dar el primer paso, no dudes en contactarte o dejarme tus mensajes en comentarios, los leo y vamos comunicándonos.